Buenas, buenas, qué gusto estar nuevamente con su programa Píldoras de Fe, Píldoras para el alma, Píldoras para el corazón, como siempre, con la palabra de Dios viva y eficaz. Y estamos concluyendo con este programa, esta serie de programas que hemos hecho sobre el tema del Espíritu Santo, y estamos hablando ahora de algo que es propio de la palabra. Leemos una parte del capítulo 7 del Evangelio de San Juan, versículos 37 al 39. En el último gran día de fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, que venga y beba. El que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto lo dijo del Espíritu que había de recibir los creyentes en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Hoy hablamos del Espíritu Santo. Hablamos del Espíritu Santo dentro de la iglesia, hablamos del mover del Espíritu Santo en las comunidades, hablamos del mover del Espíritu Santo a través de la historia de la iglesia. Y ese correr, ese río de agua viva de la cual habla el Señor, ese río de agua que vivifica, que santifica, que purifica, que transforma, que sana, que libera, que bendice. Esa agua de Dios que está corriendo a través de la historia de la iglesia, porque realmente la iglesia es ese testimonio real de Cristo, ese verdadero. Bien dice la enseñanza doctrinal de la iglesia, la esposa de Cristo, la iglesia. Como Cristo amó a la iglesia, que se entregó por ella. Hablamos de Pablo en esa expresión tan bella. La iglesia, la amada de Cristo, donde actúa, donde se mueve el Espíritu Santo. Y no hablamos la iglesia como templo, como edificación, construcción de mano de hombres, sino la iglesia viva, la iglesia activa, la iglesia militante, esa iglesia que está ahí siendo movida, que se mueve por la acción del Espíritu Santo. Y realmente es maravilloso ver cómo el Espíritu Santo ha mantenido en operancia la iglesia, ¿no? Durante tantos años, ¿no? Tantos siglos, una iglesia presente en todas las realidades, en todas las necesidades del ser humano, en todos los tiempos de la historia del ser humano. Una iglesia que ha sido sólida, como piedra, como roca firme. Bien, dijo el Señor, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y es edificar de una iglesia que ha sido y permanece ahí firme a pesar de tantas situaciones, y ver una iglesia que está activa, operando en favor de los demás, esos ríos de agua viva, porque no solamente pensamos en la iglesia como carismática, como oración, como efusión de Espíritu Santo, como lenguas, no. Hay mucho más allá de la acción del Espíritu Santo. Es esa vida que le imparte, que le da el Espíritu Santo a la iglesia, y la coloca en un tiempo de actuar tremendo, ¿no? A través de la historia, si miramos la historia de la iglesia, a través de 260 y algo de papas que ha tenido la iglesia. Verdaderamente es impresionante todo el movimiento que ha tenido la iglesia y los tiempos que ha tenido que vivir. ¿Por qué? Porque está el Espíritu Santo. La iglesia mantiene una concordancia, un equilibrio, porque el Espíritu Santo sigue en la iglesia, sigue operando, sigue dando su gracia, su misericordia, su amor al Señor a través de tanto mover del Espíritu Santo dentro de lo que es la jerarquía de la iglesia, el Papa, los obispos, los sacerdotes, los párrocos, los vicarios, y ahí siempre movidos por el Espíritu Santo. Por eso la promesa del Señor: las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia. Y es importante reconocer que con todo, recordaba yo un canto acompañado de una pequeña enseñanza de la hermana Glenda sobre la iglesia, ¿no? De que llega en cierto momento, ¿no? un emperador a decirle a un frailecito, a un curita, tratando de invadir esas tierras, ¿no? Y le dice el hombre así soberbio, le dice: voy a destruir esta iglesia. Y el frailecito, ¿no? El curita le dice: pero si no hemos podido nosotros en tantos siglos. Qué belleza, ¿no? Nosotros mismos en la iglesia a veces hacemos cosas, decimos cosas y obramos cosas que parecieran poder atentar o minar la gracia de Dios, pero no es así. La iglesia sigue siendo, la iglesia sigue permaneciendo por ello, porque está el Espíritu Santo. Y por él, como bien dice la lectura de Juan 7:37,
corren ríos de agua viva. Por eso el Señor hace esa exhortación, invitación, dice, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Porque el que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y lo recalca la palabra diciendo, y esto lo dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los creyentes en él. Beber de esa agua, beber de ese río, beber de ese manantial. ¿Quién nos recuerda aquella expresión tan bella, esa parte del Evangelio, de la mujer, de la samaritana, de aquella que se acercó al pozo de Jacob y le pedía al Señor que le diera de beber de esa agua, porque ella entendió lo que Él le estaba diciendo, le habló al corazón, y pienso que la iglesia y todos sus ministros y todos sus servidores y todos los laicos consagrados conocemos de este hablar de Dios al corazón y sabemos que Dios en su misericordia ama al pecador, abre los brazos para el pecador y enfrenta al pecado y desecha el pecado y nos ayuda a salir y nos ayuda a superarnos y nos ayuda a levantarnos y nos ayuda a caminar, porque ese es el obrar de Dios en la iglesia, en esa iglesia maravillosa y hermosa, en esa iglesia que está viva porque Cristo está vivo en ella. Vamos a unos mensajes comerciales y ya volvemos. Hablando de una iglesia viva, una iglesia militante, correrán ríos de agua, dice esta escritura de Juan 7, 37, 39. ¿Y cuáles son las aguas que corren en este río, en este manantial? En estas aguas que fluyen en la iglesia son aguas limpias, cristalinas, refrescantes, transparentes, sanadoras. Aguas que tienen una explicación, un sentido propio. Para nosotros, el agua representa vida. Nosotros sabemos que 3 partes del cuerpo están conformadas por agua. Sabemos que uno de los líquidos más necesarios para el ser humano es el agua. La mayoría de los alimentos tienen una gran porción de agua. Y una de las necesidades primordiales del ser humano en todo su diario vivir es el agua. El aseo, el funcionamiento de algunas empresas, el manejo de las tierras, el cuidado del ganado. Tantas cosas es necesario el agua, y mire qué importante es que nosotros entendamos esa connotación o la manera en como el Señor lleva la expresión de Espíritu Santo al agua y habla de un correr, porque realmente las aguas que produce son las que corren, las que fluyen. Cualquiera de nosotros sabe que cuando las aguas se estancan y cuando las aguas permanecen quietas tienden a podrirse, a descomponerse, ¿no? Aparecen los hongos, las bacterias, los problemas del agua, porque es que el agua sanadora o el agua que sana generalmente está en movimiento. Así es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre está en movimiento, la iglesia está en movimiento. La iglesia no ha cambiado en filosofía o en teología, no. En cuanto a eso, la iglesia es la misma y seguirá siendo la misma, porque a veces quisiéramos que esto de un momento a otro desaparecieran ciertas cosas y se asumieran otras, y a veces hay gente que pelea que porque la iglesia no sé qué, que la iglesia es tan retrógrada, que porque los curas, que porque los obispos, que porque los sacerdotes dicen esto, que porque aquello. Pero yo quiero invitarle a entender algo, mi hermano. Es que cuando Dios establece sus leyes, normas, la vida en Cristo, pues tiene una exigencia. Y no es porque Dios esté esperando que nosotros demos como una talla y una medida determinada, sino es que Dios nos lleva a mirar en el propósito que trae la vida en Cristo. Una vida en Cristo es una vida nueva, una vida diferente. Y quisiera compartir una parte del libro de los Gálatas, el capítulo 5, versículo 22-23, para ver lo que habla Pablo sobre los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, generosidad, comprensión de los demás,
fidelidad y bondad, mansedumbre y dominio propio. Estos frutos de los cuales habla el apóstol Pablo en el Espíritu Santo en la iglesia, son los frutos que realmente debemos perseguir, como anhelar y desear. Y son los que deben darse en toda comunidad y grupo de oración, los que deben darse desde la iglesia, desde la celebración dominical, desde la celebración litúrgica de la Eucaristía en la semana. Es lo que tiene que darse en todas las comunidades y grupos apostólicos, en las diferentes pastorales, y es por ende lo que se da, porque es realmente como el manifestar, ¿no? Cuando nosotros tenemos un arbolito, una rama, cuando nosotros tenemos un árbol determinado, decimos, este árbol, esta rama es de tal árbol. ¿Por qué? Por el fruto. Vemos la mandarina y es pues un mandarino. Vemos un árbol por su fruto, las peras, las manzanas. Inclusive aquellos que no producen los frutos propiamente a la vista, que están en el suelo, subsuelo, dentro de la tierra. Vemos las ramas, es papa. Vemos la rama, es una yuca, etcétera. Entonces, ¿por qué los conocemos? Por los frutos, por los frutos. Es realmente los frutos los que nos dan a entender de qué estamos hablando o de qué estamos tratando. Cuando hablamos en la iglesia del Espíritu Santo, no se trata solamente, y pues lógico que está incluido, como hablábamos con Jorquito la vez pasada, los ministerios de oración, sanación, liberación, la lengua, la profecía, la danza, la música, etcétera, todos esos carismas maravillosos, sino de los frutos que debe dar o que se deben dar. Amor, alegría, paz, generosidad, comprensión de los demás, fidelidad, bondad, mansedumbre y dominio propio. Y es una lista algo amplia, ¿no? Y quiero mirar en ese primer concepto de la palabra, el primer fruto que dice es el amor entre los hermanos. Una de las cosas de las cuales los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2 recalcan es el mirar cómo se aman, el amor que había entre los hermanos, cómo esta primera comunidad tenía todo había en común, nadie llamaba, estimaba propio, sino que compartía con los demás. Una iglesia solidaria, una iglesia amorosa, una iglesia comprensiva, una iglesia tolerante, una iglesia participativa. Es así como el Señor nos quiere, es así como el Señor anhela, desea, quiere y está esperando ver en la plenitud de esta iglesia que conformamos todos nosotros. Alegría, paz, qué bonito esta expresión, ¿no? de alegría y paz juntas, acompañadas, porque yo pienso que la paz nos lleva a la alegría nos debe llevar a la paz, es algo que no puede desaparecer de nuestro corazón. Si ese primer fruto del amor está, pues la alegría y la paz está ahí acompañándonos. Qué bonito vivir esa experiencia. No quiere decir que las comunidades y grupos de oraciones tengan conflictos a nivel interno y que no haya problemáticas y que no haya... No, porque yo pienso que cuando uno comienza a compartir en grupo, en comunidad, a nivel social, pues se presentan problemas, no faltan discrepancias. A un hermano le gusta una cosa, al otro le gusta otra cosa, al uno le parece esto, al uno le parece otro, uno propone una cosa, al otro, bueno, hasta que se ponen en concordancia, ¿no? Si no, ¿quién nos recuerda ya Hechos de los Apóstoles 15, esa primera discrepancia entre Pablo y Pedro, ¿no? Y ahí viene el primer concilio. La iglesia ha tenido un sinfín de concilios y hemos visto cómo han llegado a ciertos puntos y han aclarado y han tomado ciertas determinaciones y han salido inclusive los grandes dogmas de la fe, de ahí, de los concilios. Y eso es parte de la comunidad, pero debe llevarnos siempre a dar el fruto de la paz, de la alegría. La generosidad. Qué hermoso, ¿no? Esta parte no es que solamente a veces parece que la iglesia es tan espiritual que jamás toca lo material. A veces caminamos en una espiritualidad como tan elevada, como tan superflua, ¿no? Y no nos damos cuenta de que lo material también tiene que ver. Por eso las comunidades y grupos de oraciones tienen cierto manejo económico para, no sé, fondos para comprar desde una silla, adquirir un bien material, como, no sé, ir a algún evento o tener algún evento donde se requiere el manejo económico, un congreso, un retiro, etcétera. Ahí aparece la generosidad de los hermanos. Ahí es donde la generosidad es importante, no solamente porque también se da el don espiritual que es de la oración, orar los unos para otros. Eso necesita también generosidad, ser generoso y dar tiempo y dedicar tiempo para orar por otros. Y hablamos de la comprensión de los demás. Qué hermosa esta parte, me gustaría mucho pues que tomáramos conciencia, el comprender a los demás.
Es difícil a veces tratar de visualizar perfecto o querer ver perfecto a todo el mundo. Dentro de una comunidad todos cometemos errores, desde los líderes en adelante, los servidores, las personas del grupo de oración. Hay hermanitos que van muy lentos en los procesos de conversión, hay algunos que van, caen, se levantan. Bueno, eso en este colador, como decía un buen hermano mío que ya falleció hace algunos años, cuando se comienza a cernir en los caminos del Señor y se comienza como a sacudir la coladera para ver quién se queda, quién se va, como que quién sigue, quién permanece, a veces hay personitas que parece que no quisieran caminar, como que no, pero hay que tener especial amor, hay que ayudarlos. No, para todos no es fácil y para todos no es igual asumible todas las cosas que tienen que ver con el Señor. Vamos a un mensaje comercial y ya volvemos. Terminaba el bloque anterior hablando de la comprensión a los demás y hablaba sobre la paciencia que hay que tener con muchos hermanos, ese saber comprender a los demás, entenderlo, no porque el hermano haga lo que yo quiero, no porque el hermano diga lo que yo quiero que diga o vista como quiera, sino ir comprendiendo, ir entendiendo la vivencia de cada ser humano y la espiritualidad misma que cada uno va asumiendo y viviendo. Hablamos de otros frutos del Espíritu Santo: fidelidad y bondad, fidelidad, permanencia, constancia, la fidelidad que hay que tener con la comunidad, con el grupo de oración, con la iglesia. En la iglesia hay que ser fiel, no podemos seguir yendo y viniendo, vamos a todo lado a probar todo el grupo, que vamos allí a ver cómo es que cómo funciona aquel, que cuál me gusta más, que no que nos vamos para la iglesia de allí, que nos vamos para la iglesia de allá, que ya no sé si soy católico, evangélico, protestante, ateo, o bueno, practicante, o yo ya no soy que soy, voy y vengo, no. Hay que tener fidelidad, hay que ser fiel y hay que aprender a ser fiel, sentido de pertenencia con nuestra hermosa Iglesia Católica, con nuestra Iglesia Católica, con la Iglesia Católica. Hay que tener fidelidad y comenzar a ser fiel a la parroquia, al grupo, la comunidad, la asamblea, la congregación, como quieras llamarle, ahí donde nos reunimos en Cristo Jesús. Hay que tener fidelidad y aprender a ser fiel y constante. La bondad. Qué hermoso esto de bondad, bondad siempre, tener en el corazón un pensamiento bueno, un deseo bueno, un sentimiento bueno y una acción buena hacia los demás. Hablamos de los últimos dos frutos, mansedumbre y dominio propio. Mansedumbre. El Señor dice en su palabra: sean mansos y humildes de corazón, como yo soy manso. Manso, vuelvo a recordarlo, porque pronto algunos nos equivocamos, pensamos menso, no, manso. Ser manso, no estar peleando, gritando por todo. Dominio y control de sí mismo. Esto es una gracia. Yo pienso que estos frutos, y no es en vano que haya quedado al final en esta lista de Gálatas, porque es que es una parte que es muy complicada. Muchos de nosotros controlamos todo menos nuestra lengua, dice Pablo. A veces las pasiones de la carne, a veces hay realidades de todos nosotros como seres humanos. Y por eso debemos perseverar, dice Santiago, hablando los unos por los otros, ayudarnos. Porque a veces nosotros mismos ayudamos a que otro hermano caiga, nos convertimos en críticos, en jueces, en verdugos, nos creemos con el derecho de acusar, nos creemos, y el Señor mismo lo dice: el que esté en pie como si no lo estuviera, no sea que temblando vacile y caiga. Todos nosotros tenemos que aprender que es este fruto muy importante para nuestro proceso de conversión y para nuestro testimonio de vida. Todos nosotros estamos llamados a dar testimonio de vida, ánimo, a luchar, a perseverar. Quiero invitarte que en este momento, desde el lugar donde estás, ahí donde te encuentras, clamemos al buen Dios para que deje que ese río de su Santo Espíritu hoy cubra nuestra vida. Que hoy podamos recibir esa gracia, como dice el libro de Ezequiel, que hoy comencemos a ser empapados de la gracia, del poder del Espíritu Santo. Allá en el libro de Ezequiel, en el capítulo 47, dice que el río comenzó a correr, el agua corría por la parte septentrional del altar del templo y cubría primero las rodillas, luego cubría
primero hasta los tobillos, luego hasta la rodilla, luego hasta la cintura y luego hasta el pecho, hasta que quedó hundido totalmente. Y eso es lo que necesitamos hoy, Señor, que tú nos cubras con las aguas de tu Santo Espíritu, que nos llenes de tu divina presencia, Señor, que podamos, Señor, dejarnos empapar de esa agua nueva, de esa agua de vida, que hoy podamos beber como aquella mujer que sabía, que se dio cuenta que este que hablaba era un profeta, que el que estaba delante era alguien diferente, que no era como cualquier profeta, como cualquier hombre, que delante de ella estaba uno que conocía su corazón. Padre, que hoy recordemos que tú estás en la iglesia, que tú estás presente en los sacramentos, que tú estás presente en el sacerdote, que tú estás presente en la jerarquía de la iglesia, que tú estás en el Papa, que tú estás en los feligreses, que tú estás en los laicos, que tú estás en las monjas, Señor, porque nada es imposible para ti, de verdad nada es imposible, Señor, y tú te haces presente en la hostia, en el altar. Tú te haces presente en medio de la oración, porque donde hay dos o más reunidos en tu nombre, tú estás, Señor. Tú estás en cada comunidad de oración, en cada grupo de oración, en cada lugar donde se invoca tu presencia, porque donde se clama tu nombre hay salvación, porque donde hay dos o más, tú te manifiestas vivo, presente y resucitado. Deja que tu Santo Espíritu, Señor, siga transformando nuestra vida. Te invitamos, Espíritu Santo, a permanecer con nosotros y en nosotros. Te necesitamos y queremos que sigas obrando, que te sigas glorificando y que nos lleves a una verdadera y total, plena conversión a la persona de Jesús. Que nos hagas criaturas nuevas, que hagas en nosotros tus maravillas, Señor, y que obres para la gloria de Dios, para alabanza de su nombre y para bien de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Yo te invito, hermano, a que permanezcas en esta gracia, no dejes de sintonizarnos, venimos en compañía, en las manos del Señor. Y aquí en este su canal, Aprecus, Canal 5, Píldoras de Fe, invítale a algún amigo a bajar por internet, ahí están los programas. Cualquier comentario, igual te lo recibimos, todos estamos aquí para aprender, todos estamos aquí para cambiar. Un saludo de bendición y hasta la próxima ocasión, en el nombre del Señor.